Hola, buenas tardes y bienvenidos a la charla sobre la fatiga cognitiva. Soy Aurora Lasaleta, presidenta de la Asociación Daño Cerebral Invisible, y vamos a dar comienzo a esta charla sobre un tema que hemos elegido porque es un tema recurrente como consecuencia después de una lesión cerebral adquirida y que nos encontramos en varias de las personas que han sufrido la lesión debido a distintos orígenes. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañan dos grandes profesionales, neuropsicólogos, que presentaré en un rato, y cuatro personas que van a darnos su testimonio y que conviven con la fatiga cognitiva que les perjudica a diario, y que les limita y que nos van a explicar cómo conviven con ella. Pero antes de nada, me gustaría haceros una pregunta. ¿De qué hablamos en realidad cuando hablamos de fatiga cognitiva tras un daño cerebral adquirido? Pues os voy a empezar enseñando un vídeo donde algunas personas nos cuentan qué significa esto de la fatiga cognitiva. Las conversaciones me cansan mucho. Cuando voy por la calle hay mucha gente, me cansa muchísimo. Pero es que cansada estoy todo el día. Evidentemente, cuando estoy con gente o por más todavía, cuando tengo que hacer dos o tres más cosas no a la vez, pero bueno, que las tengo que planear y eso me agota mentalmente y físicamente también te afecta, claro. Y a ver, yo vivo cansada, pero luego hay situaciones evidentemente que me cansan más y que me estresan mucho más que antes. Mi principal limitación es el cansancio. El cansancio hace, además, que se abra la caja de Pandora de mis otras limitaciones invisibles. Hace que cometa más fallos, que tenga más problemas en la atención. Es un cansancio físico y mental muy difícil de comprender para los que no tienen daño cerebral, porque es un agotamiento extremo, que hace que cometas muchos errores, que tengas dificultades incluso afectivas con los demás. Entonces, eso las otras, que puedas parecer incluso antipática o maleducada, simplemente estás cansada y no puedes. Estás muy cansada, no puedes. Tienes que parar automáticamente. La gente lo entiende desde fuera como falta de educación o falta de atención, pero es simplemente cansancio. Las dificultades que tengo creo que me exigen que nada sea azaroso, ¿no? Es como, venga, pues esta mañana tengo mucho tiempo libre, pues puedo estudiar 4 horas. Esto ya no existe. Ayer he ido al teatro y he venido aquí el día del daño cerebral adquirido. Hoy quería ir a la piscina, o sea, me he levantado por la mañana, estoy muerto, o sea, es como si me hubiera trasnochado toda la noche. Entonces, entre que te cuesta organizarte, saber lo que puedes hacer y no puedes hacer y luego gestionar el cansancio, pues sí, yo creo que se junta. ¿El cansancio es una de las cosas que te acompaña o es muy diario? El cansancio, yo me noto más cansado que antes, pero además creo que todo me exige un esfuerzo extra. Entonces, si no soy plenamente consciente de ello, me veo en 2 o 3 actividades diarias que me exigen mucho y aunque luego soy consciente del cansancio y digo, no debería haber hecho esto, al día siguiente no puedo hacer nada. Al principio, cuando a lo mejor quedaba a cenar con amigos, al día siguiente me levantaba como si tuviese resaca y me decía a mí mismo, ojo, ¿qué me pasa? Porque no he bebido, no he trasnochado, pero estoy que necesito 2 días para recuperarme de una cena. Y afortunadamente creo que me voy regulando mejor o voy sabiendo eliminar, venga, si hago más de una cosa, pues voy a eliminarme distractores mientras que los hago, o voy a coger el taxi para irme a casa en vez del transporte público. Pero es como tienes menos energía o estás más cansado y ese cupo de energía que tienes la tienes que dosificar de manera súper económica, porque si no, la organización semanal que te hayas montado a mí se me va al traste, es como un efecto dominó. Entonces al final es como un ovillo, ¿no? Una maraña de cosas que querías hacer,
cosas en las que te has excedido, cosas que luego están pendientes y entonces tienes que gestionar más caos y es horrible. Antes estuve durante 1 año, 2 años, cansadísimo siempre, no hacía nada, no podía, imposible. Siempre cansado. Luego eso me fue pasando. Ahora no, duermo bien y descanso poco. Ya hago deporte, ¿sabes? Bueno, creo que explica muy bien lo que significa fatiga cognitiva, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a que también nos puedan ilustrar los profesionales sobre este tema que es tan importante para muchas de las personas que convivimos con ello. Os voy a presentar al doctor Cristian Salas, neuropsicólogo clínico y director de la Unidad de Neuropsicología Clínica de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. También es director de Cerebros, una alternativa muy interesante y una plataforma desde Chile en la que compartimos cosas y de la que tenemos mucho que aprender también. Gracias, Cristian, por estar aquí y damos paso a que podamos aprender más sobre el porqué de la fatiga cognitiva. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Muchas gracias a la invitación a la Asociación Daño Cerebral Invisible. Muchas gracias también a ti, Aurora, por organizar junto a tu equipo este evento. Em, bueno, brevemente voy a tratar de compartir con ustedes algunas ideas respecto a qué sabemos nosotros sobre la fatiga, respecto a sus causas, qué tan frecuente es esto que ocurra, qué tan normal, ¿cierto? Y también, en cierto sentido, de qué se trataría o cómo entender o cómo diagnosticar cuando una persona efectivamente sufre de fatiga. Fatiga neurológica o fatiga patológica, ha recibido hartos nombres este problema. Agradezco a Belén que también, a Belén, perdón, a Aurora agradezco que menciona Cerebros, que es esta plataforma que ustedes pueden ingresar. Y de alguna manera yo creo que estamos muy sintonizados porque el tema de la fatiga crónica, de hecho, es uno de los capítulos de esta página web debido a su importancia. Así que algunas de las cosas que voy a comentarles hoy día, ustedes las pueden encontrar ahí también en Cerebros. Es súper fácil, es cerebro con S, como ser del ser filosófico. Lo pueden encontrar ahí. Bueno, ¿qué es la fatiga crónica o la fatiga patológica? Esto es uno de los problemas invisibles más comunes, ¿ah? Y es re común porque en el fondo muchas personas que no tienen lesión cerebral o familiares hacen comentarios como, bueno, si yo también me canso, no, bueno, si yo también me fatigo. Porque obvio, todos tenemos la experiencia de que nos fatigamos, ¿cierto? Y la fatiga común y corriente tiene que ver con la experiencia de que las tareas que tenemos que realizar son superiores a nuestros recursos, a nuestra pila, a nuestra batería, a nuestra energía, y se nos agotan, ¿cierto? Esa es la lógica de la fatiga común y corriente, que todos vivimos en algún sentido. Pero la fatiga crónica o la fatiga patológica que sufren las personas con distintos tipos de lesiones cerebrales es otra cosa, ¿ya? Es algo totalmente distinto. Es una fatiga que se ha caracterizado porque tiene más intensidad, las personas se sienten particularmente cansadas como nunca antes, por esfuerzos que a veces son muy mínimos, y la duración que tiene la fatiga es algo mucho mayor. Eso significa de que las personas se sienten fatigadas por mucho más rato y les cuesta mucho recuperarse de la fatiga. En otras palabras, es como que les cuesta recargar la batería, ¿ya? Antes, por ejemplo, un pequeño descanso, una pequeña siesta, recargaba la batería suficientemente. Ahora hay veces, como los testimonios que vimos, se decía que la persona puede necesitar 2 días sin hacer nada, ¿ya? Y lo que sabemos también es que la fatiga puede persistir por años después de la lesión. Es común que las personas experimenten más fatiga al comienzo, pero también hay personas que van reportando que esa fatiga disminuye con el tiempo un poco, en la medida en que se van acostumbrando a realizar más tareas, a utilizar más estrategias, etc.
¿Qué está detrás de la fatiga? La fatiga se explica por muchas razones. A nivel como del cerebro, lo que nosotros sabemos es que la fatiga tiene que ver con el daño estructural, el daño en la estructura del cerebro, en la materia del cerebro y en las redes neurales, ¿cierto? Que son responsables de distintas funciones y capacidades que usamos en la vida diaria. Y especialmente en que se dañan estructuras y redes que tienen que ver con nuestra capacidad de estar como activados y tener energía, nuestra capacidad de concentrarnos y mantenernos enfocados, nuestra capacidad de ser rápidos procesando información o nuestra capacidad de manejar situaciones con múltiples alternativas, las famosas funciones ejecutivas. Cualquier daño en algunas de estas áreas o funciones o redes probablemente va a impactar y generar algún tipo de fatiga crónica. Es importante señalar de que las personas se quejan de distintos tipos de fatiga. Uno puede tener un tipo de fatiga, puede tener más de un tipo de fatiga, puede tener varios tipos de fatiga. La más común es la física, ¿cierto? Que tiene que ver con el esfuerzo físico. Eso es algo que es fácil para nosotros de entender. Yo creo que las que menos se entienden son las mentales, que tienen que ver con una experiencia de mucho cansancio en relación a tareas cognitivas que antes no generaban eso. Tareas cognitivas que pueden ser considerados por los demás como sencillas, fáciles, etc. ¿Ya? Y que el problema que eso genera es que la fatiga mental produce también como una disminución de todas las otras capacidades, que cuando no estamos fatigados funcionan muy bien. ¿Ya? Entonces las personas cuando están mentalmente fatigadas cometen más errores, toman peores decisiones, a veces se ponen emocionalmente más chispitas, ¿cierto? Más explosivos, porque de alguna manera la fatiga dificulta funcionar óptimamente. Y otra fatiga que es bien como más desconocida aún es la emocional. Sobre todo personas que, por ejemplo, a veces tienen un conflicto familiar, una dificultad en el trabajo y se estresan o se angustian o se ponen ansiosos por algo que no saben muy bien cómo manejar. Esa situación de estrés puede generar un nivel de cansancio muy, 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 muy marcado, muy brutal, ¿ya? Simplemente por experimentar emociones intensas, ¿ya? Entonces las personas pueden tener distintos tipos de fatiga y hay que ver en cada persona cuál es el tipo predominante. La fatiga es muy común. En traumatismo craneano los datos dicen que va entre 20 a 70%, incluso algunos sobre 60%, o sea, es más bien la regla. En accidente cerebrovascular o ictus, como le dicen ustedes, entre un 35 y un 90, muy alto también. Y aparece además en hemorragias, tumores, en toda la familia de las lesiones cerebrales. Ahora, ¿por qué es importante la fatiga? Porque se ha visto de que las personas que sufren fatiga tienen más problemas para rehabilitarse, tienen peor calidad de vida y les cuesta volver a sus actividades de antes, ¿ya? Entonces la fatiga tiene que ser abordada en rehabilitación para que puedan volver a estas cosas. En general, los pacientes se quejan de que no se les enseña, no se les educa, no se les explica sobre la fatiga, ni a ellos ni a sus familiares. Entonces lo pasan bastante mal por desconocimiento y por no tener herramientas de manejo. Hay un estudio que yo siempre cito que es muy bonito y es que se le preguntó a las personas con ictus qué cosas deberíamos investigar más, qué cosas deberíamos mejorar. Y la fatiga estaba entre las primeras 10. ¿Ya? Entonces la fatiga es un tema prioritario, muy desconocido y que hay que hablar cada vez más de ello. Brevemente les voy a mencionar en qué implica cuando evaluamos fatiga. Lo primero que quiero decirles es que cada persona experimenta la fatiga de una manera particularmente específica, ¿ya? Lo primero que uno tiene que tratar de entender son cuáles son los gatillantes de la fatiga. Hay personas que que gatillan fatiga por situaciones interpersonales donde hay mucho ruido, o situaciones cognitivas donde hay que hacer cosas contra presión, o dificultades emocionales, o tareas que son físicamente muy demandantes. Entonces, el primer paso en el diagnóstico es investigar qué cosas me gatillan mi fatiga personalmente, ¿ya? Eso es muy importante. Cosas que son importantes, por ejemplo, si una persona tiene un problema disejecutivo,
Es re importante esa dificultad cognitiva porque eso significa de que la persona le va a costar situaciones donde hay que tomar decisiones rápido, manejar múltiples opciones y eso va a generar más fatiga. O si la persona tiene un problema motor, también va a ser importante porque un problema motor hace que uno se canse más, ¿cierto? Que uno tenga que esforzarse más, ¿ya? Pero hay algo que también es importante ver cuando uno evalúa fatiga y es cómo responde la persona a la fatiga. Porque una cosa es que yo me fatigue frente a un esfuerzo, pero a veces las personas empiezan a tener reacciones frente a esa dificultad que no son muy útiles. Criticarme, ya no soy el mismo de antes, yo ya no sirvo, mejor no hago nada de esto. O sea, hay una serie de pensamientos y emociones que las personas pueden tener a propósito de la fatiga. Y muchos de esos pueden no ayudar a manejar la fatiga. Entonces también tenemos que explorar cómo piensan las personas su fatiga, cómo la entienden, cómo la toleran, cómo la manejan. ¿Ya? Y por otro lado hay temas que son factores mediadores que también hay que indagar. Por ejemplo, ¿entiende la familia el tema de la fatiga? ¿En la familia conoce estrategias de manejo? ¿El ambiente donde uno trabaja, por ejemplo, es adecuado o no para disminuir la fatiga? Hay toda una serie de elementos sociales o ambientales que pueden aumentar o disminuir la fatiga. ¿Ya? No voy a hablar más, simplemente porque quizás más rato podemos hablar más en detalle, pero simplemente que se queden con esta idea. Diagnosticar la fatiga implica un trabajo que toma tiempo porque toma detectar situaciones que a mí personalmente me generan. Así como también, probablemente va a hablar de esto la Belén, situaciones que me ayudan a recuperarme de la fatiga. ¿Ya? Vamos a tener distintas situaciones para cada persona. Eso es lo que quería contarles brevemente. Muchísimas gracias, Cristian, y siento no darte más tiempo. Espero que luego al final podamos tener más tiempo en la interacción, que seguro que será muy enriquecedor. No, no hay Y, problema. Sigamos, sigamos. y paso a presentar a Belén Laureano, ¿vale? Neuropsicóloga clínica en el CERNEP, Unidad Asistencial al Daño Cerebral del Centro de Investigación CIVIS de la Universidad de Almería. Belén, adelante, gracias por estar aquí. Es un lujo tener aquí a ponentes que vienen de Chile, de Almería, el que podamos estar todos juntos aquí compartiendo y que tengáis la disponibilidad y enseguida siempre las ganas de poder prestarnos vuestra perspectiva clínica. Adelante con tu charla sobre la fatiga. Gracias, Belén. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias igualmente a la Asociación Daño Cerebral Invisible por invitarme para estar aquí. Y bueno, como estamos viendo entre los testimonios y un poco lo que nos ha contado Cristian, estamos ante algo que es multidimensional, es complejo y por lo tanto también las tips y las estrategias que os voy a presentar en poquito tiempo pues son muy limitadas y van a tener que adaptarse mucho a lo que tengamos detrás de ese diagnóstico no tan importante que es importante realizar de una manera pausada. Bueno, pues antes de nada, me gustaría empezar enmarcando la fatiga en este mapa visual o en esta hoja de ruta que nos va a guiar en el proceso de aprender a manejar la fatiga. Cuando uno empieza a convivir con la fatiga, pues lo normal, lo que ocurre es que la fatiga, yo digo que se hace muy grande, ¿no? Es como que la fatiga empieza a ser protagonista de la vida de la persona y la persona se hace como muy pequeñita. Entonces al final es como que es la fatiga quien decide en qué dirección voy, qué actividades dejo de hacer o no. Y bueno, aprender a manejar la fatiga, que fijaros que no digo eliminar la fatiga, sino aprender a manejarla, porque es posible que es algo que nos acompañe a lo largo del proceso, consiste en ir en esta dirección de la derecha, ¿no? Consiste en entrenar, en que sea yo la que mande por encima de la fatiga, aunque esa fatiga esté presente. ¿Y qué significa esto? Pues ser yo quien siga un poco mi plan vital.
ser yo quien siga ahí las acciones y los objetivos que para mí son importantes. Bueno, ahí veis a esa ilustración, ¿no? Regando para seguir creciendo. Ir en esta dirección por sí misma es recompensante para la persona, verse a uno mismo que logra conseguir cosas importantes es recompensante. Y fijaros que la investigación actualmente dice que todas aquellas cosas que son recompensantes para uno, en alguna medida son un factor que puede atenuar la fatiga. Así que, bueno, me gusta tener ahí siempre como esta hoja de ruta para tener claro en qué dirección vamos con todo lo que vamos ahora a seguir compartiendo. Me gustaría compartir brevemente algunas estrategias, tips o muletas cognitivas, como dice Aurora, para poder ir en la dirección de lo importante y ser más eficiente en el uso de esa energía de la que hablaba ahí también Cristian. Y bueno, estas son las estrategias que voy a ir una a una compartiendo con ustedes. La primera es la estrategia de las 3 Ps, que sería pausar, priorizar y planificar. Ya en algunos de los testimonios se ha visto un poquito esto. Y bueno, yo os lo muestro en esta matriz, que es una matriz que bueno, nos puede ayudar a clarificar en qué punto estamos. Como veis, esta matriz clasifica tareas según el nivel de fatiga o energía que consumen para mí y también el nivel de importancia o prioridad que tiene esa tarea para mí. Y como veis, hay algunas baterías que están ahí en colores verdes y en colores amarillos o rojos, que son todas aquellas actividades que yo he seleccionado previamente de qué tipo de actividades me consumen más energía y qué tipo de actividades me consumen menos energía. Entonces, una vez que tengo yo claro de las actividades que yo hago en mi vida diaria, cuáles son muy demandantes, ¿no? Como por ejemplo escuchábamos en el testimonio, salir a comer con los amigos y después estar 2 días acostado porque me tengo que recuperar, pues bueno, hacer una selección de cuáles son ese gasto de energía que me requiere según qué actividad. La primera premisa, ¿no? Según esta estrategia de las 3P, sería hacer todas aquellas actividades que son importantes y urgentes para mí, es decir, las prioritarias. Pero es importante que hagamos estas actividades de una manera pausada, de una manera que bajemos el ritmo, para entendernos. Si queremos mantener el ritmo de cómo hacíamos las cosas antes, pues vamos a tener un problema, porque vamos a tratar de hacer muchas cosas y es muy probable que tengamos un colapso. Y ese colapso de tener que estar 2 días acostados después, pues suele no ser un buen compañero cuando tenemos que aprender a vivir con fatiga. Por otro lado, estarían aquellas actividades que son importantes y urgentes, pero que a mí me consumen mucha energía. Y en este caso, la recomendación pues va a ser, en primer lugar, tratar de dividir esa tarea en subtareas más pequeñitas, si es posible, o bien también la opción de pedir ayuda o posponer. Si no puedo, aunque sea muy urgente, a veces toca posponer. Pero siempre que sea posible pedir ayuda y solicitar ayuda, pues tener esa predisposición de apertura a, a hacer las cosas entre 2 personas o a realizar las tareas de manera más pequeñita. Por otro lado, estarían aquellas tareas que ya el nivel de importancia baja y que consumen un nivel de fatiga, pero que, bueno, puedo ir haciéndolas. En este caso, pues las que puedo hacer bien, las que no, sería planificarlas para hacerlas no en el propio día todas, sino muy importante planificar a nivel de toda la semana, incluso a lo largo del mes, que podamos tener ahí una planificación aproximada de las actividades que vamos a hacer y que son importantes que sigamos pasando adelante. Por último, estarían aquellas tareas, perdón, ahí, que son de un nivel de fatiga alto, pero que no son ni importantes ni urgentes. Y aquí, pues, fijaros lo que pongo, que deleguéis, que a veces no tenemos que hacer todo nosotros y que si
es una tarea que se puede delegar, pues es una opción. O también si es algo que no es muy importante y no es muy urgente, a veces también son tareas que podemos eliminar de nuestra lista de tareas. Entonces, bueno, de llevar un equilibrio entre el nivel de energía que tiene la tarea, y así como tareas que son importantes o priorizar, sería una manera de llevar esta estrategia de las 3P. En el marco de estas estrategias, pues remarcar aquí el poder de los descansos y no como una siesta, una simple siesta que hagamos después de comer, sino programar pequeñas pausas a lo largo del día o a lo largo o después de una actividad que nos requieran con mucho esfuerzo. A veces si son tareas que nos consumen mucho, es verdad que un pequeño descanso no es suficiente, como hablabais en los testimonios, pero ahí tenemos que llegar un poco a ese equilibrio de pequeñas pausas y actividades que puedan permitirnos ir en la dirección de lo que para nosotros es importante. Y a veces, si estáis, el lema, ¿no? Este me parece como chulo de si aparece la fatiga cognitiva, aprender a descansar, no abandonar, intentar, pues, si no puedo en este momento, posponer, que no pasa nada porque pospongamos, que a veces la autocrítica nos la generamos nosotros mismos en nuestra cabeza. Si descansamos más y bajamos el ritmo, pues lógicamente van a aparecer compañeros en este viaje, que son seguramente la culpa, la vergüenza o el no sentirme bien, pues porque yo antes era mucho más rápido o yo antes hacía muchas más tareas de las que suelo hacer ahora. Entonces aquí pues un poco me voy como a esa guía, a esa ruta de la primera diapositiva, y es que pues bueno, es muy común que aparezcan pensamientos del tipo, pues si es que si descanso tanto van a pensar que soy una vaga. Bueno, pues igual que en la primera diapositiva que os contaba, a pesar de que esos pensamientos estén con ustedes, un poco el consejo que os doy es que sigamos acordes al plan o a realizar aquellas acciones que son valiosas a pesar de que algún pensamiento de este tipo esté acompañándonos y que nosotros nos hagamos más grandes que ese pensamiento y que podamos seguir un poco el plan establecido. Lógicamente esto no es fácil, pero afortunadamente sí que es entrenable. La segunda estrategia que quiero compartir es el mindfulness, que es una estrategia con cierta evidencia en la literatura científica. Y bueno, se trata de la habilidad de entrenar, la habilidad de prestar atención al momento presente. Y así suena como muy fácil, pero la realidad es que no estamos acostumbrados y tenemos como, solemos ser como muy mentales y tenemos una mente que ya la llamamos por la mente de mono, ¿no? Es una mente que constantemente está saltando de una idea a otra, de una preocupación a otra, del pasado al futuro, de lo que no he hecho, de lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, entrenar esto requiere también tiempo y práctica. Para ello, pues una manera de entrenar en este sentido sería a través de prácticas formales, que son aquellas donde pues paramos para entrenar de una manera como más guiada, ¿no? A través de meditaciones guiadas, por ejemplo, que podemos escuchar en un móvil o en cualquier dispositivo. Y aquí toca parar y pararse a escuchar, ¿no? Una meditación y hacer los ejercicios, por ejemplo, de prestar atención a la respiración, de ser más consciente de los pensamientos que vienen, identificar las sensaciones físicas y no estar ahí como fusionados o mimetizados con todo eso. Otra de las maneras de trabajar en mindfulness son las pequeñas prácticas informales, que a mí me gustan más porque como son pequeñitas es más probable que las saquemos adelante. Y son pequeñas prácticas que podemos hacer a lo largo del día, como por ejemplo tomar una pausa pequeñita de 10 respiraciones a lo largo del día en momentos concretos, o por ejemplo pues elegir una actividad, como por ejemplo pues puede ser pasear, y tratar de ir pues prestando atención a las sensaciones y
los pensamientos o las sensaciones físicas de la respiración que pueda haber en ese momento y no tanto dejarme llevar por el pensamiento, es decir, no ir tanto en un modo automático, sino ir más consciente y poniendo atención ahí en el momento presente. Otra de las estrategias que me gustaría también compartir es la importancia de hacer algún tipo de ejercicio físico. Y fijaros que hablamos del cansancio, pero fijaros que justamente existen evidencias de que realizar ejercicio físico tiene un impacto en la fatiga y concretamente los ejercicios de equilibrio, ¿no? Entonces, siempre y cuando que podáis elegir entre tipos de ejercicios, hacer pequeños ejercicios de equilibrio, parece que tienen un impacto en la regulación de la fatiga. Entonces, bueno, pues podemos ir también en esa línea y es importante. Cuanto a la higiene del sueño, bueno, estos son más pautas generales, pero como sabéis, la OMS recomienda entre 7 y 9 horas de sueño al día. Y yo cuando acompaño a personas que conviven con la fatiga, pues casi nunca llegan a este promedio. Entonces, pues sí, aquí pues muchas veces nos toca revisar un poco cuáles son las pautas de higiene que tiene la persona y, por ejemplo, pues evitar la cafeína o tener una rutina de acostarse y levantarse a la misma hora, evitar las pantallas o tener una luz tenue antes de irse a dormir, no comer pesado, tener ahí la habitación y la cama como asociada a dormir y no a otras actividades como ver la tele o cosas así, también suele ser importante. Y por último, el tener referentes o aprender, ¿no? a qué es esto de la fatiga. Y en este sentido, pues creo que hoy estamos haciendo una labor importante porque estamos justamente escuchando diferentes referentes, diferentes personas, diferentes testimonios que nos ponen ahí un poco en situación de qué es esto de la fatiga. Y bueno, leo este literal de una persona que acompaño que dice, leer el testimonio de otra persona me ha sido muy útil. De hecho, me he comprado el libro para que mi gente lo lea, para que ellos sepan lo que es esto. Que lo del cansancio no lo digo por gusto o porque quiera dejar caer la carga, ¿vale? Pues esto aquí es como ver la importancia y la utilidad que tiene el aprender sobre la fatiga y sobre los testimonios de otras personas para tú también pues ver que no estás solo, ¿no? Que estás acompañado y que hay una red de personas que le pasa lo mismo que a ti y que no estás loco ni eres un vago. Y esto es muy importante que la familia lo conozca y lo lea. Y para ello os pongo aquí este material que el grupo de Cristian Sala también han traducido, que se llama Manejando la Fatiga, que lo podéis encontrar en su página de Cerebro. Y bueno, tanto el libro de Aurora como este tipo de webinars creo que eso es muy útil para aprender ahí a manejar la fatiga. Así que, bueno, hasta aquí es lo que yo os quería contar. Dejo de compartir, que me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, creo que ha ido bien. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Y bueno, gracias a los dos profesionales. Como veis, yo he elegido a estos dos profesionales porque combinan el ser neuropsicólogos también con ser psicólogos clínicos y psicoterapeutas. Y me parece que los dos tenéis muy en cuenta no solo todas las cosas que conocéis sobre la fatiga, sino el impacto emocional que tienen en las personas, ¿no? Y podéis ver también esa otra parte que es fundamental y con la que hay que trabajar, ¿no? Porque igual que decía Cristian, de repente la familia empieza a no ver esto como algo que es consecuencia de la lesión cerebral o como dice Belén, hacen falta estrategias y herramientas para el día a día que no nos haga sobrecargar y que podamos nosotros manejar la fatiga y no que nos maneje a nosotros, ¿no? Me han gustado muchísimo las dos aportaciones y os lo agradezco mucho. Y paso a presentar a algunas de las personas que conviven con la fatiga, ya sea por distintas causas, su lesión cerebral adquirida, tanto traumas craneales como accidentes cerebrovasculares o derrames, y os voy a pasar a presentarlas. Vamos a
a empezar con el testimonio de Annie Bayer, que tuvo un traumatismo craneoencefálico severo hace 1 año y 4 meses debido a un atropello de coche. ¿Vale? Annie, bienvenida y gracias, te escuchamos. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí, muy agradecida por lo que habéis contado, Cristina y Belén, y muy agradecida, Aurora, por todo lo que estás organizando, lo que haces y dar luz y visibilidad a esto. Es interesante que hablemos de la fatiga justo en el momento que estoy muy fatigada. Y antes de empezar el webinar, estuve hablando con una de mis mejores amigas que me ha acompañado en todo mi proceso y he decidido contaros este momento, lo que me pasa, porque realmente es el aquí y ahora que os muestra también, bueno, el significado de la fatiga sobre mí. Justo ahora estoy sintiendo mucha fatiga. He pasado un día que yo sé que ha sido un día sin parar, que ya sé que no debería. Con lo que cuentas, Belén, voy aprendiendo mucho por mi camino. Lo que siento ahora es que estoy más sensible, estoy con un poco de ganas de llorar, siento presión de decir las cosas de una forma que es la Annie de antes del accidente, y esto es algo que pasa todo el tiempo conmigo, de sentir expectativas de mí misma de cómo estaba antes y no poder llegar a estas expectativas. Ahora mismo con mi forma de articular, de expresarme, de expresar algo que me apasiona mucho, siento limitada y mucha presión por hacerlo de cierta forma. Entonces, en este proceso, una de las cosas que más me ha fascinado es la necesidad de soltar una identidad que tenía de antes, en muchos aspectos. Donde más me afecta la fatiga en general, saliendo de este momento, es que no puedo decidir las cosas bien en la toma de decisiones, en hacer tareas de organización ejecutivas, que son capacidades muy fuertes que he tenido en toda mi vida. Puedo usar reservas, pero luego me viene un efecto rebote, y ese efecto rebote es donde encuentro mi fatiga. Tengo 2 hijos de 9 y 12 años. Noto mi fatiga en mi forma de acompañar a ellos, mi paciencia con ellos, cómo llego a mi límite. Muchas veces mi hijo de 12 años me mira en la cara y me dice: mamá, ve a la cama que estás a tu límite, que no puedo más, no puedo acompañarles de la misma forma con sus tareas. Organizar sus cosas sociales, sus quedadas con sus amigos, es un mundo muy difícil para mí. Y durante mucho tiempo me tuve que mantener de cierto modo lo llamaba mi cueva, de no, con lo social que soy, no lanzarme a eso, porque tenía un efecto muy fuerte de rebote de no poder dormir. Me afectaba mucho mi insomnio, que tengo, es uno de mis síntomas. Con ellos me siento a veces agobiada. Cuando llego a mi límite me siento con ganas de escaparme, siento que toco fondo y eso, y luego me afecta el sueño. En el trabajo, yo trabajo menos mal media jornada reducida. Aparte, también estudio para ser terapeuta de Gestalt y llevo años en el mundo estudiando la escucha activa y eso. Por lo tanto, también mi proceso me lleva a un camino ahí dentro de eso. Pero en mi trabajo, que no es trabajo en el Colegio Americano de Madrid, en administración, me gusta mucho, pero me cansa mucho más lo que hago ahora, en parte también porque no me interesa mi trabajo. Es un esfuerzo de las tareas ejecutivas y aparte por no interesarme, noto que me canso antes. Entonces, mis formas de responder a eso y de organizarme es: llego al trabajo, hablo con mi compañera y hago cosas rutinarias cada día. Pido a mi compañera si puedo hacer las cosas, los proyectos más donde no hay ambigüedad de cosas, donde puedo hacer las cosas sin
sin pensar mucho porque sé que me va a cansar, donde puedo hacer algo productivo, básicamente. Viajando me cuesta muchísimo. Hacer un viaje me siento extremadamente fatigada, me afecta al sueño muchísimo. Noto que estoy muy, muy susceptible a los estímulos de un aeropuerto, de estar fuera de lo que comer fuera de casa, adaptarme a lo que hacen los demás, una rutina. Bueno, así, y entro en un bucle donde no puedo dormir, donde me siento como desconectada conmigo misma y que la fatiga se va incrementando. Todo esto, también estoy hablando de lo negativo, todo esto al final sale la luz de esto, porque es un trabajo que siento que estoy profundizando en mí misma, estoy soltando una identidad, de cierto modo un ego, y es un proceso también muy bonito que me noto más conectada conmigo misma a través de esto, más conectada realmente con mis hijos, con una auténtica yo, aunque sea un proceso muy duro y largo. No sé si seguir o no sé cómo voy de tiempo. Bueno, Eni, muchísimas gracias. Has convertido varias cosas. Creo que más adelante, cuando haya otras personas que hablen, seguro que te vas a sentir identificada con cosas y vamos a poder al final hablar un poco más. Muchísimas gracias por compartir, que sé que no es fácil siempre ahí rascar en algo que es doloroso o que de repente pues lo que nos cuesta más lo tenemos que resaltar, como tú decías, ¿no? Y también está esa otra parte, por suerte, que comentas. Entonces, gracias, seguimos adelante. Muchas gracias por compartir. Seguimos adelante con Virginia Martínez, ¿vale? Que ella también sufrió un traumatismo craneoencefálico por un accidente de tráfico hace más de 7 años. Como vais a ver, las personas que van a dar su testimonio llevan conviviendo con su lesión cerebral adquirida distintos tiempos, ¿no? Algunos menos, otros más, y también vamos a ver lo que supone convivir más tiempo en estas cosas. Adelante, Virginia. Hola, buenas tardes a todos y espero que lo que os cuente pues os sirva o por lo menos para identificaros y para no pensar que sois alguien especial, que no pasa nada, que es todo debido a nuestros problemas de traumatismos o de todo tipo de problemas cardiovasculares, lo que sea. Bueno, yo tuve un accidente hace 7 años y después del accidente recuerdo que siempre pues, estaba muy cansada, pero en todos los sentidos, físico y cognitivo, en todos los sentidos. Me pasaba mucho tiempo durmiendo, realmente no pensaba en nada, nada me preocupaba, no hacía ninguna actividad como leer o ver películas o escuchar la radio. Yo he sido una lectora increíble, o sea, y nada, era incapaz, o sea, no podía hacer nada. Y todo era muy lento, todo era agotador y hasta el simple hecho de comer. Había días porque me obligaban a comer, pero yo estaba tan cansada que es que no tenía ganas de comer. Pero en la actualidad, ya después de los 7 años, el cansancio no ha desaparecido. Se ha modificado, ha mejorado, por supuesto, pero sigo viviendo con él. Es una gran limitación a todos los niveles de la vida. Sí, y luego una cosa que me ha hecho gracia, yo no sé, siempre he diferenciado como 2 tipos de cansancio. Y cuando he oído a Cristian he dicho, anda, mira, que yo justamente había llamado igual, que no lo había leído no lo había leído o no había coincidido. Yo siento un cansancio cognitivo y otro que llamo emocional, y pensaba que seguramente eran lo mismo, pero que aparecen por distintas actividades y afectan de forma diferente, aparte del físico, claro.
pero el físico es más conocido y más fácil de identificar por todo el mundo, claro. El cansancio que yo llamo emocional me hace sentir muy perezosa y muy vaga, lo cual me da mucha vergüenza en muchas ocasiones. Me cuesta levantarme muchísimo de la cama por las mañanas, cuando me despierto y siempre normalmente después de comer hay unas horas ahí que necesito siempre descansar porque si no, no puedo seguir luego por la tarde. O incluso, por ejemplo, si estoy sentada en un sofá o estoy charlando con alguien o descansando en una butaca sin dormir ni nada, solamente pensar que me tengo que levantar ya me entra el cansancio y la fatiga, la que yo llamo, digamos, emocional, ¿no? Me cuesta mucho realizar actividades sociales, muchísimo. Quedar con amigos o hacer reuniones familiares. A veces, por ejemplo, ni siquiera voy a comidas o cenas y más de una vez he llegado a inventarme algo para no ir en último momento, llamar y decir, mira, que yo qué sé, que me ha surgido un problema y no ir a la cena simplemente porque no podía. Eh, tampoco tengo ganas de salir a un museo, a pasear por un parque, por el Retiro, yo vivo aquí en Madrid, o por, yo que sé, por muchos sitios, ¿no? Em, hago lo que ha comentado Ani sobre los viajes, yo también siempre también he tenido, bueno, corto un momento, yo antes, desde siempre he sido una persona hiperactiva. He trabajado muchísimas horas, no paraba en casa, tengo tengo 4 hijos ya mayores, em, iba a todos los sitios, me veía todas las películas, ahora nada, leía una barbaridad, ahora nada, ahora ya no voy a los museos, no paso por el parque. Y lo de los viajes, hacía muchísimos viajes tanto por el trabajo como por, ¿cómo se dice?, personales, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de los viajes para mí es sobre todo prepararlos y luego es hacerlos. Es un esfuerzo, pero inconmensurable, o sea, es un espanto. No puedo con ellos. Cuando lo consigo, además, que es lo que más me frustra, disfruto un montón y siempre pienso que la próxima vez que no volveré a sentirme cansada y porque merece la pena hacer un esfuerzo e ir a cenar con los amigos, a hacer el viaje, a reunirte, a estar con la familia, pero al final llega la siguiente vez y ocurre otra vez. Te buscas muchas excusas. Todo esto pues, perjudica mucho a nivel social y familiar y es muy difícil que los demás te entiendan porque, claro, que los demás entiendan que no te apetezca salir y estar con ellos y pues pueden llegar a pensar que no tienes ganas no quieres verles o lo que sea. Y es muy difícil hacer comprender a las otras personas ese hándicap, digamos, ¿no? Luego la fatiga o el cansancio cognitivo lo que me hace sentir es mentalmente exhausta y además me provoca malestares físicos bastante importantes. A mí lo que me producen son dolores frontales y en las sienes, en toda la parte ocular. Y luego me producen yo ya tenía muchos acúfenos, pero ahora son unos acúfenos muy, muy fuertes y tengo una hiperacusia muy, muy importante. De hecho, he tenido que hacer rehabilitación para los acúfenos y para la hiperacusia y sigo haciéndola, que tengo todos los días media hora estar escuchando cosas específicas y tal, porque si no, ahora mismo, por ejemplo, hoy que me he preparado, no he ido a trabajar, he quitado muchas cosas, pero aún así luego surgen, para prepararme solamente para hacer esto, pues ahora mismo estoy agotada, tengo los pitidos y los acúfenos molestándome muchísimo y claro, todo eso pues te provoca también además una saturación mental y también además tengo que tomar alguna medicación para atenuar, para prever, prever esos dolores o malestares físicos que produce ese cansancio.
Luego, a mí, por ejemplo, también me molesta muchísimo. Mis peores enemigos son el móvil, la televisión y sobre todo esto, el ordenador, estar escuchando, estar trabajando con ordenador. Los tres son mis enemigos. El móvil siempre lo llevo apagado. Y lo que más me molesta son los WhatsApp y ya las llamadas que las hago siempre con altavoz porque cuando con el móvil pegado, vamos, puesto en el oído, tengo que cortar la llamada porque no la soporto. Em, y algunas veces no termino de ver las películas o un capítulo porque no llego. Me molesta mucho la televisión, ya lo que os he comentado. Sigo trabajando, pero yo antes que trabajaba muchísimo más, bueno, pues mi puesto de trabajo pues es a nivel dirección y entonces pues ahora no puedo mantener ese ritmo. Yo más de 1 hora y media, máximo 1 hora y media es lo que puedo estar trabajando seguido para poder, para poder ser, perdonad, ser eficiente, digamos, ¿no? Y que no me entre el cansancio. Leer correos, contestarlos, los informes, no me concentro y se me escapan muchas cosas y mucha información o, por ejemplo, no los llego a leer y no me doy cuenta que no los llego a leer porque es que me empieza a entrar el cansancio según estoy leyendo o viendo los los diagramas o lo que sea, todo eso mi mente empieza y termino sin leerlos. Otro enemigo muy importante mío también son las reuniones de trabajo. A menudo me canso muchísimo y de escuchar, sobre todo. Y entonces de repente desconecto totalmente e incluso algunas veces pido disculpas y me salgo no sé por qué, pero lo de dar disculpas y me salgo a descansar un rato porque no puedo seguir manteniendo el nivel de la reunión. Y tampoco puedo estudiar, me cuesta, no, me canso muchísimo intentando retener información. El tema de la información es muy importante, no me llega, no la consigo retener. Pero es por el cansancio, no es porque solamente tenga problemas de memoria, es también por el cansancio. Este cansancio también lo noto en una mayor lentitud en la velocidad de procesar yo la información y sobre todo a la hora de realizar tareas que necesite tirar de memoria cognitiva. Entonces, es cuando más lo noto. También hay veces que necesito que me expliquen varias veces las cosas porque a la primera no la entiendo. Cuando estoy cansada, cuando ya llevo tiempo, por eso en las reuniones y en el trabajo me cuesta muchísimo seguir el ritmo. En cuanto noto que no entiendo algo o que voy más lenta, que rindo menos, que me distraigo a menudo sin poder concentrarme, yo ya sé que estoy empezando el periodo de cansancio cognitivo, no el emocional, como digo. Y me entra, lo peor de todo es que me entra muchísima frustración también. Luego, por otra parte, mi ritmo de trabajo y de vida no es el mismo de los demás, lo cual es una limitación muy importante porque depende del momento del día, yo soy diferente y los demás eso les parece muy caótico o yo no puedo acoplarme a su ritmo de vida y entonces pues eso es también el cansancio que te produce cambiar los horarios que compartes con las otras personas, pues para mí es una limitación muy importante. Cuando tengo Virginia, ya me paso, ¿no? muchísimas gracias. Y yo Sí. creo que vamos a escuchar, además, me has agotado con todo lo que con todo lo que has contado y creo que nos hacemos muy buena idea de cómo afecta en tu día a día Sí. el cansancio. Muchísimas gracias. Luego vamos a poder seguir compartiendo, ¿vale? Pero me gustaría que tuviéramos tiempo de escuchar a los demás.
y muchas gracias, hasta con clasificación, que nos viene fenomenal y se nota como lo de los 7 años, ¿no? Que llevas Ya, lidiando con esto y sí. identificándolo muy, muy bien, ¿no? Sí, eso es Realmente. eso era lo único que me faltaba, decir, lo poco que he conseguido averiguar y para hacer para intentar solucionarlo, pero bueno, ya lo veo, seguro que alguien hablará sobre ello. Vale, Muchas gracias, o hablamos al final. Muchísimas gracias muchas a ti. gracias. Y me gustaría presentar ahora a Almudena Martín, ¿vale? Que ella tuvo una lesión cerebral causada por 2 derrames cerebrales eh, que tenían como origen una malformación, ¿vale? Lleva conviviendo con el daño cerebral adquirido casi 6 años. Y Almun, nos encantaría que nos compartieras cómo es Hola, la fatiga en ti y cómo convives con ella. hola. Bienvenida. Lo primero, agradecerte mucho este tipo de eventos porque estas secuelas, como otras, son invisibles y creo que hay que hacer lo invisible visible, ¿no? Para los que lo desconocen, ¿no? Porque también en ese sentido nos sentimos, valga la redundancia, poco comprendidos, ¿no? Entonces, bueno, incluso por los profesionales, que eso quizá es para mí lo más grave, ¿no? Y eso, agradecerte este tipo de eventos y agradecerte que me hayas invitado para contar mi experiencia. Y bueno, pues como ha dicho Aurora, yo pues el mes que viene va a ser 6 años de mi primer ictus hemorrágico. Tuve el primero en 2017 y un segundo ictus también hemorrágico en 2019. Al final, bueno, pues después de muchas pruebas y tal, ya detectaron que fueron causa de una malformación arterio, ¿cómo se dice? Una ACV, ¿no? No, una malformación más. Y bueno, y una de mis principales secuelas está la fatiga cognitiva. Es muy difícil explicar cómo es esta fatiga cognitiva, porque incluso yo creo que de todos los que hemos hablado hasta el momento, pues el sentirnos fatigados para Ani, por ejemplo, es de una manera, para Virginia es otra y seguramente para mí sea otra. Sí que me he sentido muy identificada con Ani por muchas de las cosas que ha dicho, ¿no? Además también yo tengo una hija de 12 años, con lo cual, bueno, pues ahí seguro que podíamos compartir muchas experiencias. Y bueno, a mí la fatiga cognitiva sobre todo es en las tareas que requieren pues la atención, cuando hay que prestar atención sostenida sobre todo, y sobre todo lo relacionado con el sistema visual. Cuando hay mucha estimulación visual, mucha información visual, para mí es muy difícil discriminar entre tanta estimulación cuál es la importante y cuál es la que no. Y entonces, pues llega un momento en que mi sistema se satura y entro en fatiga. Esto me influye porque al final toda la vida, ¿no? O sea, toda nuestra vida está, igual que lo auditivo, pues está muy, muy presente todo lo visual. Entonces yo, a la hora de salir a la calle, a un centro comercial, pues a reuniones familiares, etcétera, pues cuando hay mucho barullo, mucha estimulación visual, pues me es difícil. Entonces, ¿cuál es la consecuencia una vez que entro en fatiga? Pues la consecuencia es que tengo menos paciencia, que pierdo la atención, que estoy de peor humor, bueno, pues que llega un momento en que ya, como digo yo, electrocuto y ya no, y ya no doy más de mí. Y entonces se presentan también las otras secuelas que yo tengo. O sea, pues no puedo caminar bien, pues a lo mejor me falla más todavía el sistema visual, pero vamos, sobre todo lo que más me lo notan mi familia y demás es, Almudena, estás ya entrando en barrena, como decían por aquí, cuando ya ven que mi humor o que la tolerancia a cualquier cosa que me dicen ya disparo directamente.
Y bueno, después de estos ya 6 años, lo que he aprendido es a convivir con ella, ¿no? A ver, la fatiga sí que es cierto que, como decía Cristian, desde hace 6 años hasta ahora ha disminuido, pero también pues he ido, como todos los que nos ha pasado esto, hemos ido aprendiendo, ¿no? Entonces yo, para mí, lo más importante son las rutinas. El establecerme una rutina. Ahora, por ejemplo, para mí esto es un esfuerzo, porque yo a partir de las 7 de la tarde yo ya empiezo en modo descanso, porque si no luego duermo peor o no descanso todo lo bien que debería, ¿no? Entonces, es muy importante para mí hacerme las rutinas, las tareas importantes, hacerlas por las mañanas y por las tardes, tareas muy, muy sencillas. Y además, pues eso, lo que digo, muy importante las rutinas y si hay eventos o reuniones, ahora que se acercan las navidades, ¿no? Pues planificarte muy bien para poder pues estar, ¿no? Pero en el nivel que tú puedes. Entonces, en reuniones yo digo, mira, hasta esta hora puedo estar, no puedo estar más allá. Y entonces, bueno, hay gente que lo comprende y gente que no, ¿no? Y luego si sé que voy a ir, por ejemplo, al cine. Al cine suelo ir poco porque me afecta, por no decir que no voy, me afecta mucho visualmente. Pero, por ejemplo, hemos estado en un concierto hace poco mi hermana y yo. Bueno, pues ese día, por la mañana no hago nada, el día anterior estoy descansando y al día siguiente también. Cero tareas, cero cosas importantes. Lo básico y lo imprescindible. Y bueno, yo siempre digo que, a ver, yo era otra Almudena, eh, porque era una persona, como decía Virginia, ¿no? Yo tenía un puesto también en dirección y bueno, pues mi ritmo era vertiginoso, o sea, multitarea, planificar la casa, planificar las actividades de la niña y bueno, he tenido que aprender que ahora puedo hacer esas cosas pero de forma diferente. O sea, y también digo que yo soy la misma de siempre, pero ya no la de antes, porque no se puede, no puedo vivir así. O sea, una de mis aprendizajes es lo que decía anteriormente, ¿no? La rutina y el vivir despacio. Es fundamental. El vivir despacio, las cosas de una en una y explicando a la gente lo que te pasa, ¿no? Porque lo que decíamos, parece que no te apetece. No, no. Bueno, el que lo quiera entender bien y el que no, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, muy importante el tema de las rutinas. Para mí, imprescindible. Y bueno, podría estar aquí mucho más tiempo, pero creo que también tienen que participar otros compañeros. Muchísimas gracias, Almu. Almu forma parte de la Asociación Daño Cerebral Invisible y agradezco mucho, sobre todo a estas horas, lo que supone compartir esto, ¿no? Es verdad que los tres anteriores y supongo que a Rafa, al que presentaré ahora también, esta es como hora punta, ¿no? Donde realmente la fatiga aparece, donde hay saturación y el disco duro está saturado, ¿no? Pero bueno, es una buena manera de compartir lo que pasa ahora mismo. Así que lo agradezco y paso a presentar el último testimonio de Rafael Pérez Martínez, que también es miembro de la Asociación Daño Cerebral Invisible y que lleva conviviendo casi 3 años con el daño cerebral adquirido, ¿vale? Un cavernoma provocó un ictus hemorrágico en él y una hidrocefalia hace casi 3 años. Pues Rafa, te escuchamos, bienvenido y Hola, buenas compártenos cómo noches. es tu fatiga y Yo qué haces con ella. he tomado algunas notas, bueno, o me he apoyado en algunas notas porque si no me voy a extender mucho y también se me va la vida. Entonces, a lo mejor, bueno, te agradezco la invitación a haber participado, a todas las personas que nos estáis viendo. Y nada, si en algún momento soy poco conciso, está bien que me paréis y me interrumpáis. Como yo con preguntas pequeñas me manejo mejor antes que con preguntas grandes
¿Qué es la fatiga? De repente sale ahí como un océano de posibilidades. Bueno, así como entrando en detalle, a mí lo que más me cuesta de gestionar mi fatiga cognitiva es que no sé anticiparla. Y es algo que me genera un poco de frustración y también me lleva a situaciones en las que colapso, ¿no? Entonces, eh, sé que si me cargo, sé que si hago alguna tarea eh, fuerte, más de una tarea fuerte al día, pues es 100% que va a aparecer, ¿no? Y mi tío también tengo problemas con la atención, entonces cuando sostengo una actividad más de 90 minutos, sé que ya ese día ha terminado, ¿no? Ahí es también como el caos de todo lo que vaya a hacer, eh, potencialmente va a haber un error ahí. Entonces, bueno, un poco es lo que más me cuesta, que también esto es como un poco de pregunta para los profesionales, cómo anticipar porque todo no es como, si corro 10 minutos, sé que el día siguiente tengo agujetas. Yo no sé dónde está mi línea, ¿no? Mi línea roja, de decir, esta línea no la puedo traspasar porque si no, luego mañana voy a estar mal. También he observado en estos casi 3 años que en mí la fatiga aparece de dos formas diferentes, ¿no? Hay una modalidad que es la modalidad paulatina, ¿no? Que es que yo estoy haciendo cosas en mi día a día, no soy consciente de estar haciendo un esfuerzo cognitivo, pero como que poco a poco la pila se va apagando sin ser yo consciente, pero la gente de mi alrededor, la gente que me conoce bien, empieza a decirme, Rafa, ¿estás diciendo las palabras al revés o estás teniendo problemas con la memoria? O sea, me dicen, ¿estás cansado, no? ¿Quieres que nos vayamos a casa? Esto me pasa con mi pareja, como por la calle o con amigos, ¿no? Que de repente los demás lo perciben y yo, bueno, me noto un poco fatigado, pero no pienso que es para tanto, ¿no? Pienso que es, bueno, que se está acabando el día, pues que es mi daño cerebral, ¿no? Entonces, eh, ahí me cuesta. Sé que ahí necesito de los otros para darme cuenta que ya mi sistema operativo empieza a cortocircuitar, ¿no? Luego hay otra forma en la que aparece la fatiga, que es cuando aparece de 0 a 100. No estoy bien, ¿no? Es como si mi daño cerebral tuviera dos velocidades, ¿no? La velocidad tranquila, ¿no? La de en el día a día, con despistes, y luego cuando aparece la fatiga, que es el caos, ¿no? Es problemas con la memoria, problemas con el lenguaje. Entonces, pasa que cuando hago un esfuerzo cognitivo, como leer, ver una película con subtítulos, estudiar, ir a un museo, leer los cartelitos del museo, pues ahí llega un momento en el que no puedo leer, no puedo, no puedo pensar si hay otros que están hablando en mi misma lengua, ¿no? Como no puedo escribir un WhatsApp si hay sonando una canción en mi idioma materno o alguien está teniendo una conversación, porque escribo lo que dicen ellos y no o sea, no soy capaz como de pensar o de tener ahí como una voz narrativa. Entonces, pues identifico eso. Eso ahí sí que me doy cuenta que si hago un esfuerzo, pues de manera causa-efecto, ¿no? Es como lo próximo que va a haber va a ser que si voy a querer ir a un restaurante a cenar o a un sitio a pedir y voy a tener que leer una carta, ni siquiera voy a poder concentrarme, a poder focalizar la atención en leer la carta y que me llegue la información, porque es como una pelota que rebota y entonces llega a la frente y vuelve a salir, no lo percibo. Y hay muy pocas veces en las que hago un esfuerzo cognitivo, no estoy cansado, pero de repente alguien me dice, oye, me pide que haga una operación matemática, ¿no? Entonces la voy a intentar hacer y ahí se apaga la batería, ¿no? O de repente he leído y digo, me encuentro bien, no tengo daño cerebral ya, o sea, yo mintiéndome, ¿no? Y entonces de repente me dicen, ¿qué hace falta para comprar? Y me pongo a pensar en qué haría falta para comprar, ¿no? En todas estas cosas de funciones ejecutivas y se me acaba. Entonces, también, o sea, como que yo percibo la fatiga cognitiva como esta niebla que no te deja pensar, ¿no? Eh, es verdad que también percibo que los estímulos visuales, los auditivos, los olores, ¿no? Todo esto me descoloca mucho y hace que mi atención se vaya, o que poco a poco yo me vaya cansando, pero sobre todo
lo identifico como esta niebla mental que no te deja pensar. Hay algo muy curioso porque gracias a lo que tú has compartido, Cristian, he podido poner nombre a dos de las que me pasaban y las había apuntado aquí y no sabía si eran fatiga cognitiva. Y es que cuando yo hago un esfuerzo físico, por ejemplo, hacer deporte y seguir unas instrucciones, ¿no? Porque sea una actividad guiada. Eso me agota muchísimo. O sea, puedo ir a nadar y si no tengo que pensar, pues nada, y no me canso, pero si tengo que nadar y seguir instrucciones, luego mi cuerpo está el doble de fatigado, ¿no? Salgo y salgo temblando y es, voy a por un café o voy a por azúcar, ¿no? Es un momento de, no voy a llegar a mi casa, voy a tener que coger un taxi. Y también el hecho de experimentar emociones muy fuertes, tanto agradables como desagradables. O sea, o una alegría, una sorpresa, o un enfado con mi pareja, eh, pues tengo como el subidón de la emoción y después mi día también es como necesito echarme una siesta de 2 horas y me levanto con una resaca increíble. Y como estrategia, así como a la hora de compartir lo que yo estaba haciendo o voy aprendiendo a hacer en estos 3 años, ¿no? Es uno, a bajar el ritmo. Veo al Rafa del vídeo de antes y digo, claro, es que normal que tuviese muchísima frustración porque intentaba seguir el día a día del Rafa pre-ictus, ¿no? Y entonces ha sido un poco como reestructurar mi día a día, ¿no? También ajustar expectativas y no seguir con esta lucha de tengo que hacer las cosas que hacía antes, porque además forzarme a hacerlas hace que ya no sean gratificantes como antes, entonces ya no hay sentido, ¿no? de forzar la máquina. Y también he aprendido un poco, ya que se me da mal anticipar cuando va a aparecer la fatiga, a dividir las actividades en pasos. A veces yo no soy muy impulsivo, pero creo que está ahí como los impulsos, ¿no? De no meditar si algo me viene bien o mal. Entonces, si tengo un plan como ir a un museo, pues en vez de irme de cabeza al museo, pienso, a ver, para ir al museo tengo que coger el transporte público o ir andando. En el transporte público yo me manejo mal porque hay mucho ruido, muchas conversaciones, muchos ruidos fuertes, hay muchísimas señales que no puedo filtrar, ¿no? ¿A qué hora? Entonces, veo cuánto me va a cansar el trayecto, cuánto me va a cansar la actividad en sí, ¿no? De estar en un museo, y luego el saber que voy a salir cansado y no voy a tomar decisiones estratégicas, y si he tardado 1 hora para ir, voy a tardar 2 para volver. Entonces, en base a eso, decido si hago el plan o no, si lo dejo para mañana, en otra franja horaria, y entonces un poco esto es lo que hago así como para sobrevivir. Y sí que soy consciente que como que en el momento que aparece la fatiga cognitiva, todo el resto de secuelas del daño cerebral se hacen como muchísimo más agudas. Y nada, esto es lo que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por compartir cómo es tu fatiga, las estrategias, también por ver esa diferencia, ¿no? Entre cuando fue la grabación del vídeo y tu Rafa de ahora, como cada vez incorporando más o automatizando las estrategias o las herramientas, qué importante, ¿no? Y bueno, me gustaría, lo primero, agradeceros muchísimo a las 4 personas que habéis compartido y después pasar la palabra a los profesionales para que también os comenten un poco antes de abrir al público general, ¿vale? Pero voy a aprovechar mi situación privilegiada aquí para hacer a los profesionales una pregunta. Vale, yo llevo conviviendo con la fatiga cognitiva como una de las secuelas más primordiales en mí desde mi lesión cerebral adquirida 18 años. Y es verdad que he interiorizado herramientas, pero hay una cosa que siempre me hace preguntarme, ¿pero por qué? ¿No? Estaba escuchando a Santiago en el vídeo que comentaba, durante los 2 primeros años estuve absolutamente agotado y luego se me pasó. Dice, ahora ya no estoy cansado, hago deporte, vida normal. Y también hace poco leí un libro súper interesante y que recomiendo a quien pueda leer en
en inglés que escribe una periodista británica, que además escribe muy bien, con lo cual es un libro que es un gusto leer, ¿no? Y su pareja, que también es periodista, y entonces los dos escriben muy bien. Se llama Rebuilding Life After Brain Injury. Ella se llama Sheena McDonald y es de la editorial Routledge, y dice cómo reconstruir la vida después de una lesión cerebral. Entonces ella habla de todo lo que pasa por un atropello. Ella también es un traumatismo craneoencefálico y habla muchísimo sobre la fatiga cognitiva y cómo eso invade todo al principio, y a medida que va evolucionando también eso se le pasa. Entonces yo digo, pero ¿y por qué a otros se les pasa y a mí no, ¿no? Es verdad que escuchando a Cristian, él decía que se va pasando a medida que uno incorpora estrategias, pero yo estoy segura de que he incorporado muchas estrategias y herramientas y eso no se pasa. Entonces, bueno, mi pregunta sería ¿por qué o qué pasa? ¿O hay diferencias? Sé que cada daño cerebral es único, pero me gustaría lanzar esta pregunta y pasaros la palabra a vosotros también para que podáis comentar los testimonios. Muchas gracias. Así que Cristian o Belén, quien tenga una respuesta para esto, o los dos, adelante. ¿Quieres hablar tú, Belén? Bueno, sí, si quieres podemos compartir la respuesta. A mí, ¿sabes? Escuchándola, pues sí que es verdad que lógicamente cada persona, como decíamos, como dije al principio, es algo multidimensional que tiene muchos factores y es posible que cuando a veces hay personas que se mantienen y otras personas que no. Aquí también tenemos que diferenciar en que hay mecanismos primarios de la fatiga, que es cuando hay una red de fatiga central a nivel cerebral que se afecta, o a veces hay mecanismos secundarios, que son otro tipo de cosas que también afectan a la fatiga, como pueden ser pues el sueño o el dolor o cambios a nivel hormonales o otros cambios cognitivos que también nos acompañan. Entonces, sí que es verdad que, bueno, como esto es tan variable de una persona a otra, pues lógicamente cuando el daño cerebral que ha sufrido la persona tiene que ver con esta red de fatiga central, ¿no? Que está ahí como en ciertas áreas cerebrales, pues lógicamente a veces es difícil que esa fatiga se elimine del todo, porque puede haber lesiones que permanezcan ahí. Y sin embargo, pues a veces también en otras personas, pues hay los mecanismos que provocan o que producen la fatiga son otros aspectos más secundarios, y esto puede hacer que con estrategias sea manejable en el tiempo y cambien o incluso llegue a desaparecer. Así que bueno, escuchándote esto era lo que me resonaba. No sé si Cristian tiene ahí algo más que aportar. O sea, lo que dice Belén es súper importante, esta diferencia entre lo primario y lo secundario, ¿cierto? Lo primario tiene que ver con la lesión directa y dependiendo del lugar de la lesión, el tamaño de la lesión y cosas así, el efecto de lo primario va a ser más grande. Y lo secundario tiene que ver con otras cosas que también tienen influyen en el nivel de energía. Entonces, súper de acuerdo con ella. Em, yo agregaría un par de cosas, nomás diría que a mí siempre me ha gustado como la mejor metáfora para entender la lesión cerebral es que hay una desautomatización. Antes de la lesión, nosotros andamos por el mundo en piloto automático. Gran parte de lo que nuestra cabeza hace, ni lo pensamos. Y la rehabilitación, si pensamos en la rehabilitación física que le hacemos a las personas, es una reautomatización. Un paso y el otro, un paso, ¿cierto? Y el brazo, agarrar algo. Y hay algo que tiene que ver con que el trabajo, el ejercicio, permite automatizar, por ejemplo, los movimientos del cuerpo. Algo similar ocurre con lo cognitivo, ¿cierto? Que en un principio acordarse de una dirección, acordarse de una palabra, hacer una operación mental, matemática básica. También las personas sienten que son cosas que las habían aprendido en el colegio y que ahora están desautomatizadas.
y como que requieren 10 veces más esfuerzo. Y ahí el cambio que ocurre con el tiempo depende entonces de dos cosas. Depende de cómo el cerebro se reordena, que eso ahí es un proceso natural, que la rehabilitación encausa eso nomás. Y tiene que ver, por otro lado, con la rehabilitación como entrenamiento, como reautomatizar cosas. Y cuando las personas reautomatizan, eso gasta menos energía, ¿ya? Una manera de pensar la energía y la fatiga es como que tenemos, yo siempre le muestro a los pacientes, así como un vasito con un bowl con fichas, y tenemos un número limitado de fichas. Esas fichas las tenemos que ir destinando para las cosas que son importantes, ¿cierto? La rehabilitación puede ayudarnos a que ese bowl tenga un poquito más de fichas, ¿cierto? Porque a veces la lesión cerebral nos deja con una o dos fichas, nada más. Entonces podemos mejorar y tener 3, 4 fichas para trabajar. Pero eventualmente también muchas personas nunca vuelven a tener la misma cantidad de fichas que tenían para poder funcionar. No sé si me explico con la metáfora. Entonces yo creo que hay algo de eso que explica este tema. Ahora, diciendo eso, el tema de la fatiga está súper poco estudiado. O sea, tenemos muy poca evidencia respecto a todas estas diferencias y sutilezas que ustedes describen. Y yo creo que eso es algo que hay que con el tiempo ir mejorándolo. Por ejemplo, algo que ustedes han señalado y que yo creo que está muy, muy poco estudiado son los cambios sensoriales. Los cambios sensoriales son una fuente muy importante de fatiga, de abrumación en las personas. Y en general tienen que ver como con esta pérdida de filtro sensorial, ¿cierto? Y que cuando eso ocurre, las personas se abruman y sienten como de que eso les gasta mucha energía porque tienen que estar voluntariamente filtrando. Eso antes ocurría automáticamente. Pero, por ejemplo, eso, creo que hay 2 estudios publicados. Entonces, hay muchas cosas que todavía tenemos que estudiar y entender. Muchas gracias por la respuesta a los dos y sí que me gustaría que les dierais algo de feedback a las personas que han compartido el testimonio, ¿vale? Y luego pasaríamos un tiempo cortito a poder abrir a los participantes si quieren haceros alguna pregunta o a las personas que están participando y asistiendo a la charla. ¿Feedback de nuestro lado? Sí. O sea, yo estoy fascinado escuchando la historia. Son muchas cosas muy interesantes, porque yo creo que refleja dos cosas. Refleja lo común de la fatiga, pero también refleja lo específico que en cada uno puede tener. Y eso me parece que es muy valioso, ¿cierto? Hay cosas súper comunes como cuando tengo mucha fatiga, ¿cierto? Mi rendimiento disminuye, em, cosas que me generan fatiga, otras no, ¿cierto? Pero por ejemplo, otras cosas bien particulares como las estrategias que a mí me sirven o no, etcétera. Yo creo que eso es una fuente de aprendizaje y de normalización para muchas personas que están tratando de entender su fatiga propia. Pero a mí lo que me parece más interesante es como yo creo que todos tocan el tema de que esto de la fatiga también es un problema de identidad, como muchas otras cosas de la lesión cerebral, de cómo también implica lidiar con acomodarse a sentir de que uno funciona distinto como era antes, que eso genera como emociones, ¿cierto? Genera conflictos. Y yo creo que ese punto no hay que perderlo de vista porque a veces en rehabilitación como que tenemos esta idea súper mecánica de que, entonces hay que entrenar, ¿cierto? Hay que practicar, hay que la estrategia. Y resulta que uno a veces está triste o enojado porque, puta, uno era distinto, po, porque uno se da cuenta de lo que ha cambiado. Entonces, creo que hay un tema que todos reflejan que tiene que ver con esto de lo importante que es la rehabilitación, la identidad. Y que, bueno, que además lo digo porque es un tema que a mí me gusta mucho. Vale, pues totalmente de acuerdo ahí con Cristian y me han encantado los 4 testimonios. Creo que han sido todos muy valiosos y muy valientes de contar ahí como la manera en la que se enfrentan día a día a la fatiga y además todos compartiendo que por la hora que es, todo su nivel de fatiga estaba ahí y ahí estaban aquí presentes y haciendo algo valioso para ellos, ¿no? Que es compartir y un poco generar esta red
que creo que es algo también como importante, que lo comentaba, ¿no? El generar una red de apoyo entre personas y hacer ahí un poco de comunidad, creo que eso también nos da fuerza y da entendimiento y es algo súper importante para la propia identidad que se está formando ahora, ¿no? Y también pues para compartir cosas que son útiles, cosas que no, que es un poco lo que habéis hecho aquí. Habéis compartido también ahí todo un poco lo o Rafa sobre todo, ¿no? Preguntaba también por el tema de cómo notar, cómo poder aprender a anticipar, ¿no? Cuando hablaba Cristian, hablaba de los gatillazos, ¿no? De esas situaciones que pueden dar inicio a que mi energía se vaya consumiendo. Y ahí es como, pues creo que sí que sería interesante pues hacer como un cribado de situaciones y discriminar pues situaciones que son para mí muy demandantes de energía, que creo que ya lo estás haciendo, Rafa, porque has descrito perfectamente, vale, estoy en Madrid, tengo que ir al museo, para ir al museo si voy en transporte público ya eso es una actividad que me consume una energía que ya no me va a permitir disfrutar después. Entonces, pues hacer eso, ¿no? Ese cribado de situaciones y dividir en cosas que sean alcanzables y ajustadas a unas expectativas que no son las de antes, sino a las de esta nueva identidad, pues creo que es ahí importante. Y nada, pues creo que este tipo de compartir es muy valioso y si a mí me aporta como profesional, pues estoy segura que a todos ustedes os hace todavía más ahí un apoyo y un formar parte de una humanidad compartida, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna de las 4 personas que habéis compartido el testimonio que os gustaría hacerle alguna pregunta? Rafa, la de anticipar, te la han estado contestando, pero no sé si Eni o Virginia o Almu o Rafa queréis preguntarles algo a Cristian y a Belén. Yo espero a mis compañeras por si ellas quieren preguntar, pero si no, yo tengo otra pregunta. Ya que estamos, yo aprovecho. ¿Hago yo la pregunta? Vale. Pues yo, algo también con lo que me peleo mucho es, o sea, me imagino que uno con el tiempo aprende a automatizar las estrategias, pero yo me doy cuenta que a mí aplicar la estrategia ya me consume una parte de energía. O sea, entonces a veces digo, vale, voy a salir del metro, ¿no? Porque estoy perdido en el metro porque hay muchos carteles. Pero el decir, o sea, el sentarme, el ponerme los tapones para poder pensar de, me tengo que fijar en los carteles verdes de salida. Eso, voy a salir del metro, o sea, que es el objetivo, pero me cansa muchísimo. Entonces, es una pelea mía de decir, "Jo, es que las estrategias también te cansan. ¿Sabes? Como de, ¿cuándo me van a dejar de cansar implementar estrategias? Es verdad que percibo que tengo más autonomía, ¿no? Aplicar estrategias me hace más autónomo, pero tienen un coste. No sé si esto se reduce conforme las aprendes y- pero yo, claro, digo, es que yo las aplico las mismas, o sea, tengo mi caja de herramientas que tampoco estoy innovando todos los días. Entonces digo, jo, a ver cuándo las automatizo, porque sí que percibo esto es lo que tú dices, ¿no? Cristian, que en mí nada es genuino, nada sale fácil. O sea, tengo que ponerle como una energía, una conciencia muy fuerte o utilizar muchos recursos de los que no tengo, ¿no? De esto de filtrar información, procesarla. Y yo tengo una dificultad grande con la atención selectiva. Entonces, claro, a veces aplicar una estrategia en un entorno que no es tu casa, ¿no? Que es un entorno que es el metro o la calle, me agota mucho. Entonces, no sé si vosotros, a lo largo de vuestro ejercicio profesional, pues os habéis encontrado con pacientes que al final agilizan y que el coste de aplicar la estrategia es menor, o cómo hacerlo, o revisar las estrategias, no sé, lo que a vosotros os sugiera. O sea, yo diría ahí que sí, que las estrategias tienen costo, siempre. Son un acto cognitivo. Si esas estrategias se pueden automatizar y a veces se hacen más internas,
a veces tienen menos costo, ¿ya? Pero a veces uno odia la estrategia y quiere mandarla a guardar y son horribles porque uno ya está chato de que todo tenga que ser con estrategia y quiere mandar todo a la punta del cerro, como decimos en Chile. Y eso está bien porque las estrategias son cosas que uno siente muchas veces que no son de uno, que son como ajenas, son como muletas, como dice la Aurora. Pero yo creo que totalmente de acuerdo contigo y creo que es importante reconocer eso, reconocer que de repente uno quiere estar ya chato, así como que hay que darle un espacio a eso. Pero yo creo que, y no sé qué opinan ustedes, pero escuchando a muchas personas, algo que da la estrategia es control. Y el control es importante porque una situación muy difícil, ansiosa y angustiante es cuando uno siente que no sabe cómo enfrentar algo. Yo creo que esa es de las peores experiencias. Y al menos la estrategia da un control sobre algo. Y yo creo que el control como que devuelve a uno como el manubrio del auto, ¿cierto? Con un costo, sin duda. Sin duda tiene un costo. Pero ahí yo les devuelvo la pelota a ustedes. ¿Ustedes creen que vale la pena eso por sentirse en control? Yo no sé. Yo me gustaría añadir algo, no sé si se me escucha. Sí, Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que controlar, ¿no? Porque uno de los problemas principales que yo me he encontrado en estos 6 años es mi descontrol, hasta que he aprendido que hay que controlar, ¿no? Pero también supongo que a mis compañeros les pasará que la vida no se puede controlar nada, ¿no? Y hay situaciones en las que hay imprevistos casi todos los días, ¿no? Y para mí, por ejemplo, es muy difícil manejar eso. Y sobre todo, bueno, con una hija de 12 años que está en plena preadolescencia, ¿no? Entonces, yo no sé si habéis trabajado también en este aspecto, ¿no? Vosotros, los profesionales, en ayudar a gestionar esos imprevistos. ¿no? Le doy la palabra a la Belén al tiro para no hablar más yo, pues, pero el otro día estaba hablando con un paciente que se ha puesto súper rígido y súper cuadrado y eso le ha traído problemas en su familia. Y él solo me empieza a decir, yo creo que esto vamos a tener que llegar a un nivel de control, pero realista, dice. Y me parece muy buena la reflexión que él tenía, que era como, sin duda mi vida con control es mejor, pero tampoco puedo esperar de que todos anden a mi ritmo y de que las cosas funcionen siempre igual, entonces también tengo que tener herramientas para cuando eso no funciona. Y ese es otro capítulo, el capítulo más de funciones ejecutivas de la rehabilitación, porque es cuando no tenemos planes. ¿Qué hacemos cuando no hay planes? ¿Cómo lidiamos con eso? Claro. Sí, ahí, bueno, por aportar ahí para que no hable todo Cristian y yo también aporte algo en esta reunión. Eh, es cierto que ser flexible es algo que también tenemos que entrenar y requiere práctica, es decir, enfrentarnos a diversas situaciones en diferentes contextos requiere pues hacerlo muchas veces y repetir esto muchas veces y generar flexibilidad a ciertos cambios que se puedan ir produciendo. Y en este sentido también hay algo muy importante que a mí me gusta siempre trabajar en terapia, que hay cosas que dependen de ti, como son el uso de estrategias o el uso de mando a tomar por saco la estrategia porque ya estoy aburrido de ella, que es totalmente lícito, y buscar otra estrategia que ahora me venga mejor. Pero hay muchas otras cosas que la vida nos trae y que no dependen de uno. Entonces, es verdad que meterse ahí en bucle a tratar de modificar eso es un gasto de energía muy grande y por muchas vueltas que les demos no vamos a poder modificarlo. Entonces ahí sí que es muy importante que nos focalicemos en aquellas cosas que dependen de uno, no tanto de cambios inesperados del contexto y que a veces nos va a tocar también, pues igual que decimos a tomar por saco la estrategia, a veces también nos va a tocar poner límite a una situación en la que no podemos hacer frente por cosas a lo mejor que no dependen ni siquiera de nosotros y que es mejor que no nos enredemos en ella, porque tendemos a enredarnos, pero no es útil.
es un gasto de energía más. Y tú delante, Belén, hablaste de algo, de repente si podía hablar más de eso, porque tú lo usas harto, que es el tema del mindfulness y cómo de repente en estas situaciones inesperadas, más que lo cognitivo, a veces puede ser más importante como el recentrarse antes de... Sí, en ese sentido, o sea, al final trabajar la flexibilidad es poder tomar perspectiva de todos aquellos pensamientos o sensaciones que en este momento me están acompañando, ¿no? Y no dejarme arrastrar por ellas. Y en eso la herramienta del mindfulness, pues, es algo útil para trabajar en poder ser más flexible y que cuando me enfrento a una situación que es, pues, o novedosa o que sale de mis planes, pues sí que es verdad que tener la habilidad de poder estar en el presente y no dejarme arrastrar por el miedo o por los pensamientos que puedan aparecer de preocupación o de falta de control, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando ahora mismo. Eso aparece y al final, si yo no tengo la habilidad de volver al momento presente, es esa sensación la que me arrastra, me tira y al final no soy yo la que decido. Volvemos ahí a ese muñeco que va dependiendo de los pensamientos o las sensaciones que acompañan. Entonces, sí, lógicamente el trabajar en esa habilidad de entrenar la presencia del momento presente y en las sensaciones de la respiración como un ancla y que nos traen al momento presente puede ser algo muy útil para lidiar con situaciones que se salen de nuestros planes. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que he aprendido y he disfrutado mucho con todos los participantes. Agradezco mucho los testimonios y agradezco a los participantes, ¿no? Y todos poniendo en común cómo es tan importante poder llegar a automatizar estrategias o herramientas, identificar bien los desencadenantes. Esta imagen que has utilizado, Belén, tan bonita, ¿no? Al principio de tu ponencia, ¿no? Que la diferencia entre que de repente yo soy una pequeña parte dentro de la fatiga que me gobierna a poder llegar a un punto en que diga, bueno, pues yo tengo aquí la fatiga, mis estrategias y la posibilidad de poder llevar yo las riendas, ¿no? de lo que pasa en mi vida. El impacto emocional al que os habéis referido tanto las personas de los testimonios como los profesionales y la reconstrucción de la identidad, ¿no? Como pues yo ya llevo 18 años cansada, entonces es verdad que forma parte de mi identidad, pero por suerte también forma parte de mi identidad la automatización de herramientas que ya no me dan ese coste de cansancio extra, ¿no? del que hablaba Rafa. Me encantaría que hubiera más tiempo y que pudierais participar también las personas que estáis viendo la charla, pero espero que haya más espacios de estos en un futuro. Esta charla quedará grabada y colgada en la página web porque nuestra misión es poder dar visibilidad a esto. Es muy distinto el que las personas de nuestro alrededor conozcan el impacto que tiene en nuestra vida y en nuestra identidad el convivir con esta fatiga, y que la fatiga tiene una razón de ser por la lesión cerebral, ¿no? No es algo que nos inventamos ni exageramos. Y es muy importante también el apoyo de los profesionales en esta línea también para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir, por vuestras ponencias también, Belén, Cristian, y esperamos volver en un próximo webinar dando visibilidad a las lesiones y a las consecuencias más invisibles después de una lesión cerebral adquirida. Nos despedimos como asociación de aquí y muchas gracias. ¿Queréis decir una última palabra? Gracias a ti, Aurora, por mover todo esto y por hacerlo posible. Muchas gracias a la agrupación y bueno, ustedes son los expertos en esto, así que yo creo que los profesionales tenemos que aprender de ustedes primero. Muchas gracias también a vosotros por compartir y lo que sabéis o vuestra experiencia. Así que gracias. Y a los profesionales que nos han visto.
Bueno, y cualquier cosa nos escriben. Ahí con Belén les dejamos nuestros datos. Así que lo que Ahí sea están necesario. en el chat, están los datos de ambos. Vale, muchas gracias. Pues nos despedimos de aquí. Gracias, Virginia, Eni, Almu, Rafa, Cristian y Belén. Nos vemos pronto. Chao, Aurora. Un abrazo. Chao. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.